Vivian me apartó de un empujón y se puso a la fuerza el sencillo anillo de esmeraldas de la familia Aizen en el dedo. En ese instante comprendí que ella también había renacido, allá por nuestro segundo año de universidad, incluso antes de que empezaran las clases. Nuestros padres nos habían llamado al estudio presentándonos 2 cajas ornamentadas. En cuanto Vivian escuchó el nombre de Leo, sus ojos se iluminaron de codicia. Corrió y arrebató el deslumbrante diamante de 5 quilates sin dudarlo. Nunca estarás a mi altura. La verdadera hija de la familia Serena. La familia Leo tiene negocios por todo el país. Alguien como tú, una heredera falsa, ¿se atreve a soñar con ser la esposa de un Leo? Toda una vida de tormentas no había logrado disminuir su arrogancia ni su sentimiento de derecho. Me gustan los retos. Una familia autodidacta como la de los Aizen encaja mejor con mi personalidad. Nuestros padres se enfrentaron a nuestra madre con incredulidad. Vivian frunció el ceño. Su corazón solo dolía por su hija biológica. La que portaba el linaje Serena. ¿Cómo podían aceptar que se casara con alguien de una familia industrial en decadencia? Sobre todo cuando la familia Aizen acababa de salir de la ruina. Todos los evitaban como a la peste. Sin embargo, a Vivian no le importó su sorpresa ni su desaprobación. En cambio, les rodeó los hombros con un brazo, inclinándose para susurrarles algo al oído. Las expresiones de nuestra madre cambiaron de inmediato. Yuri, ¿seguro? Vivian asintió con seguridad. Al final nuestros padres la dejaron decidir. Nadie me pidió mi opinión. Igual que hacía 20 años, cuando la familia me sacó del orfanato para llenar el vacío que dejó la desaparición de Vivian. Y con la misma naturalidad, me dejaron de lado en cuanto su verdadera hija regresó, desterrándome a una habitación de invitados fría y descuidada. A nadie le importó si estaba de acuerdo o cuánto me dolía. Nuestros padres estaban demasiado ocupados compensando a Vivian por cada capricho, por irrazonable que fuera. Incluyendo este arreglo matrimonial. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta, lo que la propia Vivian había previsto, era que el supuesto regreso de la familia Aizen se basaba en secretos más oscuros de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Si ella supiera lo que le esperaba, probablemente estaría pidiendo a gritos una segunda oportunidad. Vivian arrancó el anillo de mi cubo de basura y se lo puso en el dedo. Ese simple gesto me lo dijo todo, yo también había renacido. Ambas estábamos matriculadas en Harvard, aunque en circunstancias muy diferentes. Había comprado su entrada a un programa de laboratorio de élite, robando el puesto que debería haber sido mío, a ojos de la élite aristocrática. Éramos hermanas nacidas el mismo día, el mismo mes, el mismo año, pero unidas únicamente por circunstancias incruentas. Para cuando las hijas de familias nobles llegaban al segundo año, se esperaba que eligieran a sus futuros esposos y se mudaran a la casa de sus prometidos, permaneciendo hasta la graduación, cuando el matrimonio se formalizaría. En mi vida anterior mi madre se había esforzado por darme una opción, aunque no era una opción en absoluto. La familia Leo era la clara ganadora, riqueza, estatus, belleza, todo. Una unión así nunca estuvo destinada para mí, de no ser por el favor ancestral que nuestro abuelo les había concedido al salvar a uno de sus mayores. Ni siquiera habríamos calificado para este arreglo. Por tradición, Vivian aceptaba el regalo de compromiso de la familia Leo, dando por hecho que se convertiría en su dama. Sin embargo, poco después de mudarse, anunció su embarazo. En tercer año, la madre de Leo usó el reposo en cama como excusa para sacarla de la escuela. Los 3 años siguientes fueron un torbellino de embarazos y recuperaciones. Cada vez que la veía, estaba tan hinchada que apenas podía reconocerla. Mientras tanto, mi prometido, Aizen, había dedicado sus años universitarios a desarrollar su negocio. Un año después de graduarse, la familia Aizen había protagonizado un resurgimiento asombroso, colocándose entre las 50 familias más ricas del país, superando incluso brevemente a los Leo. El último embarazo de Vivian casi la mata. Cuando la llevaron de urgencia al hospital, ya estaba irreconocible, con el cuerpo destrozado sin remedio. Los médicos dictaminaron fríamente que pasaría el resto de su vida dependiendo de máquinas y medicamentos. En un ataque de locura, el día que la visité, se abalanzó sobre mí, obligándome a tragar una olla de agua hirviendo. Mi esófago y tráquea sufrieron quemaduras que me impidieron funcionar. Me asfixié, incapaz de respirar.
Vivian, a su vez, se estrelló la cabeza contra la pared del hospital, muriendo brutalmente. Incluso en sus últimos momentos, no pude comprender de qué había estado celosa. ¿La inmundicia que se escondía en la familia de mi esposo? ¿El amor incondicional de sus padres? ¿El poderoso apellido Leo? Aún así, eligió el camino más cruel que una mujer podría recorrer. Y al final me culpó. Quizás matarme fue su forma de asegurarse de que no la eclipsara. Pero ahora, el imperio de la familia Leo y el título de matriarca de la sociedad me pertenecían. En realidad, la ceremonia de compromiso debería haber seguido nuestro orden de nacimiento, primero el mío y luego el de Vivian en casa de la familia Ethan. Pero le rogó a nuestra madre que reorganizara las invitaciones, lo que me obligó a enfrentarme a un salón vacío mientras los familiares de Ethan me observaban en un silencio incómodo. Tenía que competir conmigo, pasara lo que pasara. Se negó a permitirme siquiera la pequeña victoria. Se suponía que celebraríamos nuestras ceremonias el mismo día. Sin embargo, cuando Vivian llegó a la finca Leo, madre e hijo la recibieron con una calidez sorprendente, acompañándola al interior como si fuera de la realeza. Tras la ceremonia, Leo se disculpó, alegando un asunto urgente en su empresa. Al volver a entrar en la mansión Leo, los mayordomos formaron filas y me hicieron una profunda reverencia. La madre de Leo estaba sentada en el sofá, con una sonrisa cortés pero penetrante mientras me observaba. En ese momento una criada mayor salió corriendo de la cocina, sin ver mi falda, mientras tiraba una toalla húmeda que salpicaba la tela. Era un vestido hecho a medida, y la mancha se extendió al instante. La criada se quedó paralizada, balbuceando disculpas, y buscó un paño para secarla. No pasa nada, dije con dulzura, ya estoy en casa. Mejor me pongo algo más cómodo. Dicho esto, me agaché para desatarme los tacones. La criada, a una muda tuerta, entró en pánico, sacudió la cabeza frenéticamente y se apresuró a ayudarme a ponerme los zapatos. La expresión de la madre de Leo cambió. Solo ponte una bata. No hace falta que te quites los zapatos. Su tono se mantuvo sereno. Sonreí, señalando el suelo. Estas baldosas Cici son hechas a mano, cada diseño es único e importadas del extranjero. El calor invernal las vuelve quebradizas. Los tacones altos las rayan fácilmente. En cuanto entré lo noté. Toda la casa, desde la madre de Leo hasta los jardineros, solo llevaba pantuflas de terciopelo suave. Las baldosas lucían la pátina del tiempo, pero estaban pulidas hasta quedar impecables. Sin duda, tenían un significado especial para la familia Leo. En mi vida pasada, Vivien me había arrastrado una vez a vivir en la finca Leo. Esas baldosas artísticas me cautivaron al instante. Después de todo, desde que la familia Serena me acogió, mis padres me habían preparado como su heredera en la etiqueta de la industria de la belleza. La estética y el refinamiento me inculcaron a diario. Seguía meticulosamente todas las reglas de una dama decente. Nunca supe lo que era simplemente disfrutar. Vivien, en cambio, había crecido en un hogar común y corriente sin reglas, llámese libertad o imprudencia. Esa misma cualidad había despertado en nuestra madre algo de culpa y lástima. Había insistido en compensar a su hija biológica, dándole todo lo que quería sin exigir nada a cambio, ni siquiera esta decisión matrimonial. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía, lo que Vivien pronto aprendería a las malas, era que la jaula dorada de la familia Leo tenía barrotes invisibles. En aquel entonces, durante esa misma ceremonia de compromiso, la misma doncella muda había derramado agua accidentalmente sobre el vestido de Vivien. Vivien le había gritado a la mujer que se arrodillara y pidiera perdón. Este vestido lo había cosido mi madre, era único. ¿Cómo te atreves a arruinarlo? Arrodíllate ahí y reflexiona sobre tu inutilidad. ¿Sabes por qué la familia Leo aún conserva a alguien como tú? Subió las escaleras pavoneándose con tacones, sin siquiera mirar atrás. Recordé vívidamente cómo la madre de Leo palideció, pero no dijo nada. Solo después de que Vivien se retiró, ayudó personalmente a la criada a subir, contratando artesanos para restaurar cada azulejo que Vivien había pisado. Esos 7 días en la finca Leo me habían mostrado la magnitud del papel de ama de casa de Vivien. El día que me fui, Leo regresó del estudio de su madre y su mirada recorrió la figura de Vivien. Sabía que su sueño de convertirse en Leo ya se estaba desmoronando.
No tenía ni idea de que Mary, la modesta y muda criada, era alguien a quien Leo respetaba profundamente, una antigua sirvienta de la familia que compartía un vínculo de destino con él y su madre. Tampoco sabía que cada pieza de arte de esta villa, especialmente las que están bajo nuestros pies, había formado parte de la dote del difunto abuelo de Leo a su esposa. Tú. La madre de Leo parpadeó sorprendida cuando me quité las joyas sin esfuerzo y me puse ropa informal. Me alisé las mangas y sonreí con serenidad, ahora que estoy comprometida con la familia Leo. Debería empezar a aprender a llevar una casa. No me parecía en nada a Vivien, que era despreocupada y desenfrenada, pues había crecido consentida y desenfrenada. La familia Serena me había educado meticulosamente durante 2 décadas para convertirme en una auténtica heredera. Para Vivien, casarse con alguien de una familia poderosa significaba entrar en un invernadero. Esperaba vivir como las mujeres de las obras de teatro, durmiendo hasta tarde con el peso de pies y manos, pasando el día de compras y tratamientos de belleza. Su única preocupación era darles herederos a los Leo. Así que cuando la madre de Leo les preguntó casualmente sobre sus planes para los hijos durante el banquete de compromiso, Vivien respondió con una confianza inquebrantable: claro que les daré hijos varones. Cuantos más, mejor. Niños inteligentes y capaces como Leo, eso sí que es un verdadero éxito. Quiero ser tan bendecida como tú, madre. La madre de Leo solo sonrió diciendo, y efectivamente el destino se desarrolló tal como ella deseaba. Desde el momento en que concibió, la vida de Vivien giró en torno a la atención prenatal, los regímenes de salud y la alimentación, convirtiéndola en una máquina de procrear. Los 2 primeros hijos fueron varones, pero los Leo no estaban satisfechos. La instaron a seguir adelante hasta que finalmente les dio una niña. Pero el último embarazo la destrozó por completo. Su útero se rompió y se hundió en el infierno. Si tan solo no hubiera pasado esos años complaciéndose y se hubiera tomado el tiempo de comprender las reglas del negocio familiar y la alta sociedad, se habría dado cuenta de que el verdadero poder tras la familia Leo no residía en Leo, sino en su madre. Habría comprendido cuánto valoraba Leo a las mujeres de su vida, especialmente a Mary, a quien sentía un profundo respeto. En cambio, cada movimiento de Vivien tras entrar en la familia había sido una violación directa de sus reglas tácitas. Leo aún no había regresado a casa, así que me quedé a mi suerte. Me pasaba los días insistiendo a Mary para que me enseñara a cocinar o ofreciéndome como voluntaria para aprender contabilidad de patrimonio con Butler Jasper. Cuando me di cuenta de que la madre de Leo aún no se había jubilado, me puse a preparar personalmente la sopa de nido de pájaro y a llamar a la puerta o a hablar de la tasación de joyas. Siempre parecía sorprendida por mi diligencia y precisión, por lo diferente que era de la típica noble. ¿Tú sabes cómo hacer todo esto? No soy la hija biológica de la familia Serena, dice el padre, ya que no hay hijos varones. Las hijas también deben aprender el oficio. ¿Qué importa el género? Sonreí con ironía. Mi madre cree que el destino final de una chica es el matrimonio. Insiste en que me críen como Vivien, que se quedó en casa hasta que me case bien. La madre de Leo me observó con expresión pensativa. No creo que ese sea el único camino. No oculté mis pensamientos. Hablando con suavidad, sinceramente no estoy aprendiendo esto solo por Leo. Me estoy forjando un salvavidas. Una mujer no puede pasarse la vida esperando que un hombre dicte su futuro, hablamos hasta altas horas de la noche. La actitud de la madre de Leo no cambió notablemente, pero sentí que el resto de la familia me apreciaba. En los días siguientes me familiaricé con la finca, la lavadora designada para la ropa de abrigo, el detergente para cada tipo de tela, los rituales de cuidado de cada huerto o practicando cocina con Mary, memorizando la preferencia de la madre de Leo por los sabores suaves, para su gusto por lo dulce. Justo cuando Vivien hizo su entrada triunfal con su madre, yo me arremangaba, descalza, entre los parterres, aprendiendo consejos de cultivo del jardinero. Entonces oí una voz burlona desde atrás. Vaya, vaya, pensé que después de unirte a la familia Leo, te habrías convertido en una de esas esposas ricas e inútiles que ni siquiera pueden mover un dedo. Mírate cubierta de tierra como una sirvienta. ¡Qué vergüenza! La jardinera, empleada de la familia Leo desde hacía mucho tiempo, frunció el ceño ante su insulto. Casi le expliqué que la horticultura era, de hecho, una actividad esencial y refinada para las mujeres nobles, llena de matices, no el trabajo servil que ella suponía.
Pero conociendo su temperamento solo me contestó, así que lo dejé pasar. Me estás bloqueando el paso. Levanté el puñado de tierra, amenazando con tirarlo. Vivien retrocedió con asco, sorbiendo por la nariz. Por suerte, renuncié a una vida tan cómoda. ¿Quién iba a decir que serías tan incompetente para estar a la altura? Le sonrió a su madre con sorna. Mírala, ni siquiera sabe prepararte bien, con un pijama que ni siquiera es de alta costura, sin joyas, ni siquiera pantuflas. Agitó la muñeca teatralmente. Pensé que los Leo al menos le regalarían algo extravagante. En cambio, es peor que las pulseras bañadas en oro que me regaló Ethan. Son bonitos. Bebí un sorbo de té apartando la mirada deliberadamente. Sinceramente nunca me han gustado los chapados en oro. 100 gramos pueden valer cientos de miles, pero mi suegra decía que el oro simboliza suerte y seguridad, así que insiste en que lo use cuando practico deportes extremos. Ah, claro, ladeé la cabeza burlándome. La familia de Ethan también dijo que no tendría que mover un dedo después de casarme, que incluso podría tomarme mi tiempo con el parto. Sí, Serena, intervino su madre. Nunca esperamos que Ethan mimara tanto a Vivien. Le regalaron un juego de joyas de oro, varias piedras preciosas, incluso un sedán de lujo y a ti. Abrí la boca o me obligé, pero Vivien me interrumpió. Mamá, ¿tienes que avergonzar a Serena? Su sonrisa burlona me invadió, evaluándome. De todas formas, no tiene dote. Con razón los Leo la menosprecian. Los regalos de Ethan son muchos. Estas pulseras no significan nada para mí. Mejor te las doy. Claro que no me corresponde aceptar los regalos de mi cuñada. Vivien disfrutó del título. Demuestra que Ethan me valora más. En cuanto a ti, de repente sacó un fajo de billetes y me lo lanzó. Ve a comprarte ropa decente. No manches el apellido Serena. Le di las gracias efusivamente repartiendo los billetes entre los sirvientes. Que los artesanos inspeccionen cada detalle que tocó. La próxima vez que tengas una visita como la de Serena, avísame primero. Así podría evitar otra ronda de su patética fanfarronería. El dinero no significaba nada, pero esas pulseras bañadas en oro me revolvían el estómago. En mi vida pasada, desvelaron una pistola eléctrica y un rastreador GPS. Aún recordaba el dolor abrasador de las repetidas descargas durante mi escape, y el horror de pisar por primera vez el sótano de la startup de Ethan S. Mi madre acababa de decir que la empresa de Ethan S estaba en auge. Haciendo cálculos me di cuenta de que el detonante de mi trágico destino estaba a menos de un mes. Leo regresó a casa al amanecer. Acababa de vestirme cuando chocamos en la puerta. Ambos nos quedamos paralizados. ¡Qué incómodo! La verdad es que apenas nos habíamos cruzado en la escuela. Con sus frecuentes viajes al extranjero, las únicas noticias que recibía eran de la orientación, los discursos y los chismes de sus compañeros. Tras una década en el extranjero con un MBA y formación como joyero, Ed regresó para asumir el cargo de subdirector de la familia Leo, supervisando el diseño. Aunque la madre de Leo seguía siendo la cabeza oficial, el verdadero poder recaía en él. En nuestro banquete de compromiso, Ed fue una presencia fugaz, llegaba tarde y se marchaba temprano. Ed compartió una copa fuerte con él, bailó una vez en el salón, demasiado nervioso para siquiera mirarlo a la cara con claridad. En mi memoria, siempre había sido una figura bidimensional, hasta ese momento con el cabello despeinado, un cansancio inconfundible y ojeras. Una carcajada me obligó a soltarla. Las puntas de sus orejas se sonrojaron al murmurar, he estado trasnochando. Debes de estar hecho un desastre. Un desastre. Leo era alto como una percha, de hombros anchos, y su atuendo estaba impecable incluso cuando estaba arrugado. Le di una toalla sin decir palabra. Dúchate primero. Para cuando bajó las escaleras, el pelo aún estaba húmedo. Le esperaba el desayuno. Parpadeó sorprendido pues claramente no se lo esperaba. Lo que lo sorprendió aún más fue que todos los platos de la mesa eran sus favoritos. Ed había recibido gestos de cortejo similares de sus admiradores anteriormente. Después de todo, ¿qué aspirante a socialité se dejaría tentar por un lugar en la familia Leo? Pero la sabiduría popular sostenía que casarse con una mujer adinerada significaba indulgencia, no trabajo en la cocina.
La madre de Leo había asumido que sería lo mismo. No tenía ni idea de que se había levantado antes del amanecer. Cocinando yo mismo cada plato, su mirada se dirigió a la escalera que conducía a la habitación de su madre. Vacilante el ajedrez no estaba en casa, programó una cata de vinos con el señor Smith a la sombra de ese amigo. El conductor la llevó hace horas, viéndolo aún contemplando la mesa. Añadí que esta mañana tomó leche de soja y que no le gustan los desayunos grasosos. Organicé un brunch en ese bistró cerca del viñedo. Solo entonces se sentó comiendo con silenciosa apreciación. Evidentemente hambriento, terminó su plato en minutos arremangándome. Metí los platos en el lavavajillas y le di una infusión especial. Finalmente Leo llamó y me ayudó, pero me preguntó, ¿no estás comiendo? Señalé el sendero sombreado más allá de la finca. Necesito correr y luego cuidar los parterres. Desayunar demasiado me atrasa. Asintiendo desapareció escaleras arriba para ponerse ropa deportiva. Hagamos ejercicio juntos. Durante todo el paseo se quedó atrás. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero luego los volvió a cerrar. De vuelta en casa, recogí su ropa, delegué tareas al personal y me sumergí en el jardín para remover la tierra y cuidar las plántulas. Para cuando el hambre me señaló con la cabeza, me di cuenta de que Leo no se había ido. Al volver a entrar, lo vi en la escalera. Con las mangas arremangadas, puliendo meticulosamente los marcos antiguos, cada uno una reliquia de la colección del difunto abuelo de Leo. Excepto cuando llegó al retrato central, el padre de Leo, su mano se paralizó. Luego, deliberadamente, siguió adelante. Ese destello de disgusto, lo vi claro como el agua. Así que esta familia albergaba secretos que habían desenterrado profundamente. En mi vida pasada, tras dejar la finca Leo, esta contrató investigadores para indagar en su historia. En aquel entonces la madre de Leo había sido la menor rival, el ascenso de la familia Leo se debió enteramente al apoyo de su familia. Sin embargo, el padre de Leo pagó su bondad con infidelidad, haciendo desfilar amantes por la casa. Esta misma mansión había sido su dote, un regalo de su padre. En 2 años, una de sus amantes se quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo. Esa misma noche el padre de Leo falleció de un infarto. Poco después, Leo fue enviado a Australia mientras su madre, sin ayuda de nadie, rescataba el imperio familiar. En esta vida, tras casarse, preguntó al personal sobre los ritos conmemorativos para mi difunto suegro. Recibió respuestas evasivas. Solo tras descubrir en secreto el pasado de Mary, salió a la luz la verdad de aquella noche. Originalmente Mary había salido ilesa. La amante, envalentonada por su embarazo, había atormentado a la madre de Leo a diario. Aquella fatídica noche su discusión se tornó violenta. La señora incluso se abalanzó sobre ella con un cuchillo. Mary tomó la hoja destinada a su señora, perdiendo un ojo en el intento. Enfurecida, la señora perdió el control y abortó en el acto. Cuando el padre de Leo regresó, culpó a la madre de Leo sin escuchar su versión. Mary, con el pañuelo que siempre usaba para ocultar las cicatrices de aquella noche, no pudo soportar más el sufrimiento de su señora y lo empujó, haciéndolo rodar por las escaleras. No quedó claro si murió por la caída o por un infarto. La señora se desangró dentro de la mansión. Para cuando Leo regresó de la escuela, solo encontró restos. Mary, traumatizada, se tragó pastillas y guardó silencio, enterrando toda verdad. Leo fue llevado de urgencia al extranjero. Nunca culpó a su madre ni a Mary, solo al padre que las traicionó. En mi vida pasada, cuando la madre de Leo le preguntó a Vivien si prefería niños o niñas, el desprecio de Vivien por las hijas había sido inconfundible. Leo había visto su crueldad con claridad. No había afecto en ella. Esta vez, Leo me trató inesperadamente bien, no solo acompañándome a correr por la mañana, sino que además Mary me preparó el almuerzo. ¿No regresas con la familia Serena?, preguntó de repente. Parpadeé. Antes. Ya no. Hace unos días mi padre me llamó para informarme que el grupo Serena iba a reemplazar a su gerente general. Vivien aceptaría el puesto. Por una simple razón, la familia Eisen había preguntado por el puesto de Vivien en Serena. Tras años de inactividad, había aceptado mi puesto para salvar las apariencias. Si Eisen se había abierto camino a través del emprendimiento.
Vivienne, en su vida pasada, había sido enjaulada como una máquina de procrear. Esta vez, quería demostrar que era una esposa capaz. Por desgracia para ella, carecía de la habilidad. ¿De verdad? Leo sonrió con suficiencia, pinchando un trozo de comida. Tras una pausa añadió: por cierto, mi madre dice que has sido especialmente amable con todos, sobre todo con Mary. No esperaba que una noble como tú se encargara de los asuntos domésticos con tanta diligencia. Gracias por todo lo que has hecho estos últimos días. Sus palabras estaban acentuadas por el persistente rubor que le subía por el cuello. Entonces, ¿alguna recompensa para mí? Levantó la vista con ojos cautelosos pero curiosos. ¿Qué tenías en mente? Le sonreí. Ya que estoy desempleado, ¿qué tal si el grupo Leo me ofrece un puesto donde pueda aprender? Hace años la familia Leo fundó una fundación benéfica, siempre presidida por la madre de Leo. A medida que su escala se expandía, las alianzas se volvían complejas y muchas socialites ansiaban unirse. Ya en sus 50, la madre de Leo estaba visiblemente abrumada. Originalmente esta responsabilidad se aliviaría hasta después de mi graduación. Pero Leo, siempre rompiendo las reglas, me metió en la pelea de inmediato. Durante mis prácticas en la fundación, solía pasar a recogerme después del trabajo para comer. Mi madre llamaba periódicamente preguntándome por qué últimamente apenas mencionaba a Vivian y si la visitaría pronto en la finca de Ethan. Sumido en los preparativos de mi nuevo proyecto, ignoré su parloteo y pronto me olvidé del asunto por completo, hasta el cierre de la gala, cuando oí a unas señoras cotilleando en el salón. Brionna está muy cautelosa últimamente. ¿Qué quieres decir? Señora Anna, ¿no lo sabe? Sobre Lady Leo. Se sucedieron asentimientos, y los elogios por el éxito de la velada dieron paso a comentarios velados. ¿Se habrá dado cuenta Lady Leo de que han desaparecido las señoritas Luna, Amanda y Tina de la fundación? Confirmé que hacía siglos que no las veía. Se rumoreaba que habían retirado sus cartas de renuncia. Solo ficción. La señora Anna bajó la voz. Dicen que desaparecieron durante días antes de ser encontrados inconscientes. Los demás murmuraron que estaban de acuerdo. Visité a Amanda. Sastramatizada. Aterrorizada por los desconocidos. Su familia le ha prohibido la entrada a cualquier forastero desde entonces. Una futura novia tan joven. ¿Cómo pudo suceder esto? Investigaciones posteriores revelaron que 5 mujeres habían sido secuestradas en 2 semanas. 3 directoras de fundaciones, 2 prominentes figuras de la alta sociedad, 2 rasgos comunes. En primer lugar, todas tenían entre 18 y 20 años, estaban comprometidas o solteras, no tenían hijos, eran personas con un alto nivel educativo y pertenecían a la élite. En segundo lugar, cada víctima era cliente VIP de los spas médicos y boutiques de lujo del grupo Serena. ¿Mi teoría? La base de datos de clientes de Serena había sido vulnerada. La seguridad confirmó las filtraciones de datos. La policía fue alertada. Mis sospechas se intensificaron. Ethan, la familia Ethan, había tomado la iniciativa. Igual que en mi vida pasada. Recurrieron a la coerción y al soborno para infiltrarse en el grupo Serena. Robaron perfiles de clientes, su educación, estatura, apariencia e historiales médicos privados. Estas chicas fueron acosadas, seleccionadas y luego secuestradas en zonas sin vigilancia, drogadas hasta la inconsciencia. Encarceladas en cámaras insonorizadas, monitoreadas para determinar sus ciclos de ovulación. Ethan dirigía una red ilegal de gestación subrogada por honorarios exorbitantes. Compraban óvulos de primera calidad y los enviaban al extranjero para su implantación. Las víctimas no eran violadas físicamente, sino encarceladas hasta el final de sus ciclos menstruales. Sometidas a tortura psicológica, muchas de ellas en estado catatónico al ser liberadas. En mi vida pasada, intenté escapar. Pero los brazaletes chapados en oro, esas malditas cosas con pistolas aturdidoras y rastreadores incorporados, me llamaban y me los quitaban. Cada vez que intentaba escapar, me arrastraban de vuelta, solo para soportar 10 minutos de descargas eléctricas implacables. La avispa actual era fatal. Pero fue suficiente para hacerme desear la muerte. Para sobrevivir, no tuve más opción que seguir las órdenes de Ethan Ness y ayudarlos a robar datos.
Más tarde incluso me obligó a supervisar a esas chicas. Se valió de mi condición de mujer para apaciguarlas. Fue en ese almacén subterráneo donde encontré las herramientas para abrir mis brazaletes. Luego Vivian fue hospitalizada por una hemorragia. Insistió en que quería verme. Ethan se negó al principio. Pero temiendo un escándalo, finalmente cedió. Planeaba aprovechar la visita al hospital para quitarme las pulseras y escapar en medio del caos. Pero Vivian atacó primero. En mi vida pasada, fui demasiado cauteloso, pero aún así terminé siendo un peón. Vivian, con su naturaleza desafiante, habría odiado que la controlaran. Me preguntaba si aún tendría la fuerza para ser arrogante en esa jaula. Marqué el número de Vivian inmediatamente. Ethan contestó. Dijo que Vivian estaba enferma y necesitaba atención médica. Cuando me ofrecí a visitarlo, dudó. Casualmente Leo también está enfermo, acaba de recibir el alta de un hospital privado. ¿Por qué no traemos a un médico? Ethan se quedó paralizado. Está claro que no esperaba nuestra iniciativa. No hace falta. Vivian ya tiene un médico. Ni hablar. El médico de Leo es una autoridad internacional. Si se niega, ni Sariñan ni la familia Leo lo tolerarán. Tras mucha deliberación, Ethan aceptó. Quizás en parte por miedo a la influencia de la familia Leo, en parte para ocultar algo. Apenas habíamos llegado a la entrada de la villa cuando apareció Ethan. Nos guió personalmente al garaje subterráneo antes de pasar a la sala de estar. Al volver a la villa, hundiéndome en ese sofá increíblemente suave, llamé y detuve el sudor frío que me salía. Sobre todo cuando Ethan me ofreció té. El recuerdo de haber estado drogada en mi vida pasada me sudaba las palmas de las manos y me entrecortaba la respiración. Leo notó mi inquietud y me apretó la mano lo justo para que me doliera y me mantuviera alerta. Señor Ethan, solo estamos aquí para visitar a Vivian. No hace falta té. Su tono era gélido y preciso. Una sombra cruzó los ojos de Ethan mientras su expresión se ensombrecía. Pronto ayudaron a Vivian a bajar, envuelta en mantas y acunada en los brazos del mayordomo, aparentemente dormida, aunque una fina capa de sudor le brillaba en la frente. ¿Miedo o fiebre? No lo supe distinguir. Entonces vi una pequeña quemadura que asomaba por debajo de su manga. Le di un codazo a Leo. Ethan rápidamente subió la manta, ocultando la herida. Vivian se quedó una semana esperando visitas. Debería irse. Solo obtuvimos la confirmación de las lesiones por electrocución de Vivian. Informar a la policía ahora solo provocaría que Ethan silenciara a todas las víctimas para siempre. Al final lo dejé pasar. De vuelta en el coche al llegar al claro del mar, abrí la puerta de golpe y vomité contra el chasis, el almacén oscuro, la mirada aterrorizada de la chica, la impotencia desgarradora de cada impacto. Todo se derrumbó sobre mí, dejándome helado hasta los huesos. Leo no dijo nada, simplemente se quedó a mi lado. Cuando recuperé el aliento, me dio una botella de agua. Dime qué necesitas. Ayúdenme. Mi voz estaba ronca. La fortuna de Ethan no proviene del emprendimiento. Se basa en la gestación subrogada ilegal. Vivian es solo su tapadera. Me apresuré a explicarlo. Puede que no lo creas, pero muchas chicas ya están sufriendo. Mis palabras se enredaron en el pánico. Solo pude mojarle la mano. Bien. Una palabra, inquebrantable. Leo actuó con rapidez. Publicó un anuncio de óvulos en busca de aire en la red oscura, 80 millones por un óvulo premium. La astronómica recompensa captó la atención de Ethan de inmediato. Luego hizo que Mary se hiciera pasar por una matrona multimillonaria y deslumbrante, entregando personalmente la mitad del dinero en el punto de encuentro. Como no silenciaba la llamada, Mary imitó un discurso aristocrático a la perfección, dejando a Ethan y Nisman completamente desconcertados. Los documentos se falsificaron usando una plantilla del rico amigo extranjero de Leo, indistinguible de la original. Lo más crucial es que Mary llevaba 40 millones en efectivo por adelantado. Ninguna fuerza policial transportaría tanto dinero de una sola vez. El equipo de Ethan Ness asumió que habían asaltado un supermercado y decidió llevar a Mary a una instalación provincial para su inspección antes de seleccionar candidatos.
Mientras tanto, saboteé los archivos de clientes del grupo Serena, adjuntando una foto mía disfrazada al perfil de la señorita Emma, la candidata más cualificada para tentar a Ethan. Efectivamente, caí inconsciente en un callejón oscuro. En el coche cercano, Leo vigilaba el receptor, intentando captar la débil señal, ansioso por intervenir. Le advirtió que la operación de Ethan Ness era ilegal. La paciencia era primordial. Cualquier paso en falso pondría en peligro a más chicas. Antes de irme, Ed me entregó el último dispositivo de escucha. No lo usé visiblemente, sino que me lo metí en el tímpano mientras me cambiaba de ropa. El dolor casi me deja inconsciente, pero me permitió pasar desapercibido como era de esperar. El médico no encontró nada raro y me metieron en el almacén. Las chicas estaban recluidas en celdas de aislamiento bajo una cámara de vigilancia en la esquina superior derecha, conectada a la oficina de seguridad. Todo el complejo estaba protegido de toda señal. Leo debía estar frenético, pero yo estaba peor. Cada minuto perdido suponía el riesgo de que más víctimas, incluida Vivian, desaparecieran en este abismo. Justo cuando la desesperación amenazaba con paralizarme, la puerta del almacén se abrió con un crujido. Arrojaron a una mujer adentro. ¿Lo entendiste, gerente Víctor? Vivian. Esta vale 80 millones. La mayor captura del gerente Víctor. Supervísala personalmente o si no. El hombre se burló activando la pistola eléctrica. Vivian se convulsionó a mi lado y se desplomó al instante. La puerta se cerró de golpe, dejando solo una bombilla tenue. Oí a Vivian respirar con dificultad en la oscuridad, tras una pausa. Se sentó torpemente contra el marco de hierro, de espaldas a mí. No pudo verme la cara. Lo siento, dijo con voz áspera, con la voz ronca por el cansancio. En 2 meses, Vivian había cambiado, soportando más golpes que yo por la resistencia constante. Su cuerpo era un lienzo de moretones. Toda su rebeldía se hizo añicos. Pero había vuelto, extendiendo la mano. Tracé el pequeño bordado de hámster en mi manga, la IP favorita de la familia Serena. Se le cortó la respiración. Justo cuando abrió la boca, le agarré la mano, indicándole silencio antes de acercarla. ¿Dónde está el cable del inhibidor de señal? ¿Aún puedes correr? Nuestro último intercambio. Entonces me lancé hacia adelante, lanzando una piedra no a la cabeza de Vivian sino rozándola lo suficiente como para destrozar la cámara de la esquina. El guardia de seguridad vio la conmoción y corrió con refuerzos, del almacén a la oficina de seguridad, a minutos de la carrera, y otro minuto para completar 3 minutos. En esos 3 minutos pude hacer mucho. Cuando irrumpieron, encontraron a la señora inconsciente con la frente sangrando y un brazalete chapado en oro en la muñeca izquierda. «Maldita sea». El guardia maldijo. Atacó a la dama y escapó de alguna manera. Sella el lugar. No puede ir muy lejos. Nunca se molestó en verificar las identidades ni confirmar el cuerpo, porque en cuanto se abrió la puerta, Lucy ya había salido de su escondite. La verdadera carga seguía dentro. La mujer inconsciente era yo disfrazada. Si me hubieran dado la vuelta, se habrían dado cuenta de la verdad. Pero no lo hicieron. No sabían que la señora no había sido noqueada, solo intercambiada. No le había hecho daño a Lucy. En cambio, me golpeé la frente con la piedra. Con la cámara destruida en el almacén, sumida en el caos, desmantelé rápidamente el brazalete de oro, rompiendo por fin las ataduras de mi vida pasada. Luego intercambié ropa con Lucy, escondiéndola detrás de la puerta para escabullirme cuando se abriera. Corre por tu vida. No te preocupes por el rumbo. Pero que no te atrapen. Ella desconectaría el inhibidor de señal de la oficina de seguridad, ganando tiempo para el rescate externo. Mientras yo creaba el caos para distraer a los guardias, Lucy saboteaba el equipo. Una vez que se reanudaran las señales, el equipo técnico de Leo triangularía mi dispositivo de escucha. La policía y Mary actuarían según el protocolo, allanarían el laboratorio de gestación subrogada y liberarían a todas las víctimas. Mientras tanto, Víctor recibió 2 llamadas simultáneas. Una, el allanamiento del laboratorio provincial de gestación subrogada y el arresto de todas las madres extranjeras. Para catástrofe en el almacén, la carga premium se escapó. ¡Idiotas!
Víctor reaccionó al instante. Persíganla. La que escapó es Vivian. Es una atleta extrema galardonada. ¿Qué? Pero no lleva el brazalete. Exactamente. Sin el brazalete aturdidor. La familia Eisen no tenía forma de contener a Vivian. En cuanto a mí, había desempeñado el papel de peón cauteloso y disfrazado a la perfección. Solo necesitaba hacer como Wyatt Lee inconsciente en el suelo, esperando ser rescatado. La puerta del almacén estaba cerrada desde fuera. El mecanismo era inaccesible desde dentro. El tiempo se arrastraba. Mi sangre hacía tiempo que había empapado el dispositivo de escucha, dejándolo inservible. La oscuridad se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Solo esperé en silencio a que mi destino se sellara. Si la ayuda no llegaba pronto, se desangraría antes de que Víctor llegara a terminar el trabajo. Quizás Julián llegaría a tiempo para arrebatarme de los hombres de Víctor antes de que pudieran silenciarme. O quizás los que esperaban afuera eran enemigos después de todo. Pero elegí creer en él. Después de todo, él había creído en mí. La puerta metálica se abrió con un crujido. Por suerte, el primer rostro que vi fue el de Julián. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me alzaba en sus brazos. Para entonces, llevaba 5 horas atroces atrapadas. La policía había arrestado a Víctor 2 horas antes, pero la interferencia residual del inhibidor de señal había impedido que Julian localizara mi ubicación. Solo la frenética carrera de Lucy por la urbanización, que culminó con ella saltando a una plataforma a pesar de tener la pierna rota, haciendo señas a un camión que pasaba y cogiendo prestado el teléfono del conductor para llamar a Julian, lo había traído hasta aquí. Ahora, al irrumpir en el almacén, me rescató del borde de la muerte. Pasé un mes en el hospital. Lucy, recuperándose de una fractura de pierna y una conmoción cerebral en la habitación de al lado, convirtió nuestra convalecencia en una competencia de quién es más miserable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ninguna podía fingir estoicismo. Un día Lucy se quedó mirando mis heridas antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Después de todo lo que te hice, después de todas esas veces que luchaste por ser el centro de atención, presumiste de tus victorias 2 veces eligiendo a tu prometido antes que a mí, 2 veces restregándomelo en la cara. ¿Recuerdas? Lucy abrió los ojos de par en par con la voz temblorosa. Sé cómo lo hiciste. Sonreí levemente. Porque yo también renací. En mi vida pasada, él no había sido más que la sombra de Lucy, su contraste durante 16 años. Sin embargo, aunque conoció el amor y la felicidad a la vez, su vida no había sido mucho mejor. Su arrogancia y competitividad se habían forjado tras años de acoso y marginación. Antes de los 16, la habían acosado sin cesar, sus fanfarronerías, una máscara para una profunda inseguridad. Esto solo llegó después de mi segunda oportunidad en la vida, conocer a Julian. Nacido en una familia sedienta de amor, Julian comprendió el valor de apreciar y dar. Amaba a su madre, amaba a Mary y me amaba a mí. En cuanto a mí, anhelaba validación toda mi vida, esforzándome constantemente por demostrar mi valía. Me dio un sentido de pertenencia a su familia y todo lo que siempre quiso. 11 Víctor fue sentenciado a 20 años por gestación subrogada ilegal y secuestro. Todos los miembros de la familia Víctor implicados en el caso comparecieron ante la justicia. La otrora orgullosa dinastía se convirtió en el hazmerreír, derrocada por la élite adinerada. Mientras tanto, la familia de Julian tuvo un regreso increíble, escalando aún más posiciones en la lista de ricos, todo gracias a Lady Julian. Julian me abrazó por detrás mientras picaba cebolla, el humo le hacía llorar. ¿Quieres una recompensa?, bromeé secándole las lágrimas. Sonrió. Odias los bolsos y las joyas, así que te compré algo aún mejor. Su expresión de suficiencia me hizo reír. Arranqué una rodaja de cebolla cruda y se la metí en la boca. Su dramático Blake y su cara sonrojada me hicieron reír a carcajadas. ¡Qué imbécil! Fingiendo indignación, amenazó con revocar el puesto de directora ejecutiva de Lucy antes de subir corriendo las escaleras. Lo seguí. Devuélvemelo. Lo prometiste. Justo cuando llegué al último escalón, me jaló hacia una habitación y me besó.
Su aliento olía a cálido aroma a aquí, su voz era baja, su mirada tierna. Todo. Después de reencarnar, mi novio me provocó una alergia alimentaria a propósito solo para que abandonara el examen de admisión a la universidad y corriera al hospital. Le serví un vaso de agua caliente fingiendo sinceridad. Me quieres tanto que no querrías que me perdiera el examen, ¿verdad? No te preocupes. Una vez que entre a la universidad, él cuidará de ti en el futuro. Que haya futuro o no depende de tu suerte. El sufrimiento de mi vida pasada comenzó en el momento en que acepté a Sebastián como confesión. Sebastián y yo éramos novios de la infancia y habíamos estado en la misma clase desde la primaria hasta la preparatoria. En segundo año de preparatoria me confesó, y yo, incapaz de resistirme a sus insistentes súplicas, acepté salir con él. Pensé que nuestra relación seguiría igual que antes de estudiar, cuando necesitábamos relajarnos cuando queríamos, pero después de entrar en el último año, mis calificaciones se desplomaron. Sabía que algo andaba mal e intentaba concentrarme en estudiar, pero Sebastián me interrumpía cada vez. ¿No soy más interesante que los libros? Salgamos y divirtámonos. No pienses en estudiar, ¿vale? No quiero que te sobrecargues. Sus dulces palabras me dejaron indefenso. El día del examen de admisión a la universidad, enfermó repentinamente. Tenía la cara roja de fiebre y se aferraba a mi mano como un cachorro abandonado. No te vayas, ¿vale, Evelyn? Entre el examen y yo, ¿a quién eliges? Lo llevé al hospital y esperé a que le bajara la fiebre. Como no fue al examen, me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme. No te preocupes, él te cuidará en el futuro. Solo después me enteré de que ya tenía una plaza recomendada. La única que no se presentó al examen fui yo. Cuando consideré repetir el año, me dijo que la situación económica de mi familia no lo permitía. ¿Por qué no empiezas a trabajar primero? Simplemente supera este momento difícil. En cuanto me gradúe, él cuidará de nosotros. Tenía un mal presentimiento, pero al ver a mi abuela trabajando duro en su puesto callejero, finalmente cedí. Trabajaba a tiempo parcial, ahorrando la mitad para mí y enviándole el resto a Sebastián. Quiero estar más cerca de ti, me dijo, así que me mudé a su ciudad. Tras un año de convivencia, quedé embarazada inesperadamente. Sebastián me dijo con calma que me quedara con el bebé y que nos casaríamos después de graduarse. Acepté. Cuando nuestro hijo cumplió 3 años, descubrí sin querer su relación íntima con otra mujer. Cuando lo confronté lo admitió sin dudarlo. Me voy a casar. Evelyn, rompamos. Resultó que había estado tejiendo una red todo el tiempo. Yo solo era un insecto indefenso, atrapado en ella y sin salida. En cuanto a la otra artífice de esa red, Vivian, su prometida, tampoco me resultaba desconocida. Evelyn, ¿qué haces en blanco? Levanté la vista sin comprender, encontrándome con la mirada decepcionada de la profesora Anna. Desde que empezó el último año, has estado despistada. ¿Qué pasa? ¿Último año? Me giré para mirar a Sebastián, que estaba encorvado sobre su escritorio, resolviendo ecuaciones. Frente a él, Vivian intercambió una mirada cómplice con su compañera de escritorio, Shirley. Sus sonrisas triunfantes. Me froté el brazo. La persistente sensación de ardor seguía ahí, haciendo que todo lo que tenía delante pareciera inquietantemente irreal. ¿Por qué mirar a los demás? Sebastián y Vivian están concentrados y firmes. Eres el único que se desliza cuesta abajo. El tono de la profesora Anna fue cortante y me dio una palmadita en la espalda. Ve a resolver el problema en la pizarra. La fuerza era grande pero también ligera. ¿De verdad me había reencarnado? Solo lo digo por tu bien, al ver mi expresión aturdida. Suavizó el tono. En mi vida pasada, siempre que bajaban mis notas, ella era la primera en preocuparse, llevándome aparte para charlar. Pero cada vez que terminaba sus clases, Sebastián se quejaba de que era una tirana, llamándola el mayor obstáculo en nuestra relación. Solo es una bajada de 20 rangos. Ya se pondrán al día en el próximo examen. No dejes que te convenza de una crisis. La verdadera razón por la que me derrumbé fue perderla. Fue él. Mientras fingía preocuparse por mí,
Tomó en secreto la financiación de Vivian para inscribirse en cursos en línea y estudiar con tutores de la competencia. ¿Competencia? Claro. Sebastián se había unido a la competencia este semestre, asegurándose su puesto recomendado para la Universidad ZEE. Adrián, te toca. Evelyn, hazte a un lado y observa. Adrián escribió rápidamente la solución en la pizarra. Su expresión se centró en de luz. En mi vida pasada, el puesto de competencia de Sebastián era originalmente de Adrián. Adrián se retiró, dejándolo vacante. Pero Adrián siempre había sido muy centrado en sus objetivos, uno de los mejores prospectos de la escuela para Harvard. ¿Por qué renunciaría de repente? Espera, ¿no había lastimado a alguien recientemente? No recuerdo los detalles cuando sonó la campana. ¿Qué piensas? Te he llamado varias veces. Sebastián se acercó a mi asiento, apoyando una mano en el respaldo y la otra en el escritorio, casi abrazándome. Su repentina cercanía me hizo retroceder instintivamente, tirando la silla al suelo. Extendió la mano para ayudarme a levantarme. Al contemplar su rostro juvenil, me quedé atónito por un momento. De no ser por mis experiencias pasadas, jamás habría imaginado que alguien tan joven pudiera albergar planes tan ambiciosos. Esquivé su mano, me apoyé en el escritorio y me disculpé para ir al baño. El espejo reflejaba mi yo más joven, con la piel suave y clara, con un toque de grasa de bebé. Innegablemente linda. No el rostro demacrado y cetrino que conocía de mi vida anterior. Agotado por años de exceso de trabajo y abandono. Una oportunidad más, Sebastián. Vivian, que te pudras en tus propios planes. Después del desayuno salí corriendo, no para esperar a Sebastián bajo su edificio como siempre, sino directamente a Sijin Yayuan. Iba a seguir a Adrián, siempre y cuando no se retirara. El puesto de la competencia no sería para Sebastián. En mi vida pasada, la lesión autoinfligida de Sebastián me costó el examen. Esta vez, a cambio, le quité su puesto de recomendación. Adrián salió en patinete eléctrico. Observé una bicicleta compartida y la seguí a distancia. La bicicleta compartida Caldant igualaba la velocidad, pero su patinete parecía tener poca batería, además, era rápido. Para cuando cerró en la escuela, no lo había visto interactuar con nadie. En cuanto aparcó, Sebastián salió de un autobús. No parecía contento de que hubiera llegado solo en bici. Murmuré algo sobre quedarme dormido y perder el autobús, y le di mi desayuno en las manos para apaciguarlo. Durante la segunda hora falté a clase con la excusa de la regla. Antes de bajar, Sebastián se me acercó. ¿No se supone que te va a venir la regla pronto? ¿Qué pasa? Me froté la barriga. Debo haberme saltado el desayuno, me duele la barriga. Me sirvió agua caliente y luego la bebí sin ropa. Casi me reí. Beber más agua caliente sin ropa lo cura todo, ¿no? En mi vida pasada, ¿cómo había sido tan ciega como para creer que era amable y considerado? Una vez que el aula se vació, fui directa al asiento de la ventana. Adrián era demasiado distante, rara vez interactuábamos a pesar de tener notas similares. Era la primera vez que me acercaba a su escritorio, la primera vez que husmeaba entre las cosas de un compañero. Me sudaban las palmas de las manos de los nervios. Tras una búsqueda rápida, encontré un cuaderno negro en su cajón. Las primeras páginas contenían apuntes de clase normales, pero las entradas centrales no tenían nada que ver con los estudios. Garabatos a mano registraban horas y lugares, junto con un boceto de la silueta de una chica de pelo largo en tinta negra. ¿Estaba enamorado de ella? ¿Tenía algo que ver con ella su agresión? Me devané los sesos buscando rumores de mi vida pasada, pero nada. Después de la escuela, planeé seguirlo de nuevo, pero Sebastián me detuvo. Me arrastró hasta un autobús. Afirmando que Ed le prometió a la abuela que desharían a Hearst por completo. Sebastián siempre había sido el nieto obediente, pero la actitud de la abuela hacia él siempre fue fría, sobre todo después del examen de la universidad. Cuando supo que salía con él, incluso consideró dejar la escuela por insistencia suya. Ella me atacó. Sebastián ha estado bajo nuestro cuidado desde niño, pero en el fondo, Ed es egoísta. En aquel entonces, no sabía qué hechizo me había lanzado Sebastián. Ignoré cada palabra que dijo mi abuela. Oye. Esa moto.
Al doblar la esquina, vi una moto familiar estacionada en la entrada del callejón. De Adrián. Me levanté para mirar adentro. Adrián se enfrentó a varios hombres, su ataque debía estar relacionado con ellos. Lástima que la distancia difuminara los detalles de su postura. Aún no había escalado a la violencia física. La agresión probablemente no ocurriría hoy. Después de bajar, Sebastián me preguntó por qué había estado callado en el autobús. ¿Te has estado comportando raro estos 2 últimos días? ¿No te estresa una reprimenda?, murmuré evasivas. A lo lejos. El puesto de la abuela parecía saqueado con sus productos esparcidos. Casi a punto de caer. Ella también se veía desaliñada. ¿Quién te está tomando el pelo? Con esta gente. Si alguien se metiera con una anciana, alguien intervendría. La abuela insistió en que había sido su torpeza la que había volcado el carrito. Sebastián la convenció prometiéndole apoyarla económicamente una vez que se graduara. Entonces te cuidaré. Esas palabras cuidaré de ti, me clavaron como agujas. En mi vida pasada, me arruinaron profundamente. Mi abuela me dio una palmadita en la mano. No confíes en los demás. Evelyn. Abuela. No soy otros. Tú me criaste. ¿Me conoces? Mientras Sebastián bromeaba con la abuela, miré su rostro juvenil y reí fríamente por dentro. ¿Cuidarme? Evelyn renacida nunca volvería a ser la tonta a la que engañaron. Al día siguiente Adrián me vio siguiéndolo. Aparcó su moto y me preguntó qué quería. Decidí sermonearlo. El último año significa concentrarse en los estudios. ¿No debería Evelyn diciéndose eso a sí misma? Su frialdad era impenetrable. Saliendo con Sebastián, Ches bajó sus calificaciones. La franqueza de Adrián fue exasperantemente efectiva. Cierto, pero ya se pondrá al día. Me quedé atónito. Agrediendo a la gente. Oye, solo por las notas. Podrías ser expulsado. Perder el examen por completo. Así que cuando Evelyn dice que te concentres en los estudios, Ches teme que me pelee. ¿Qué más? ¿Qué viste? ¿Qué sabes? Ayer después de la escuela, te enfrentaste a unos tipos en un callejón. Levanté la mano. Te estaba siguiendo. Lo juro. Sus labios se crisparon. Volvió a subirse a su scooter. Ya era tarde. Quería morderme la lengua. Ayer había sido un accidente. ¿Y ahora? Esto era un acoso de manual. 2 días sin ir a la escuela con Sebastián y su expresión se agrió al verme. ¿Se había quedado dormido otra vez? Asentí, entregándole su desayuno. Lo tomó alborotándome el pelo. No estudies hasta tarde. Se preocupará. No, solo hablaba con la abuela. ¿Ya viste cómo estaba ayer? No parecía una simple caída. ¿Qué dijo? La preocupación de Sebastián parecía casual, pero su mirada se desvió hacia Vivian. Sus miradas se cruzaron y se apartaron. ¿Sabía que el puesto de la abuela fue vandalizado por culpa de Vivian? Atacarme era una cosa, una mente grandiosa y desquiciada. Planeaba encargarse de Vivian más tarde. Pero ahora que había tomado la iniciativa, Vivian tenía una base secreta en la esquina noroeste de la azotea. Las normas escolares prohibían estrictamente el acceso no autorizado a la azotea. Pero Vivian tenía dinero. Tenía una llave. Logré copiarla y luego hice un duplicado. Después de estudiar por la tarde me escondí en la sombra de la azotea. Efectivamente Vivian y su lacayo Shirley llegaron pronto. Vivian tenía una enfermedad cardíaca, pero no se cuidaba. De rostro dulce en público, pero fumando y bebiendo a escondidas. Bajo la luz de la luna exhaló un aro de humo, cuya sombra se extendía por la pared mientras el humo ascendía. Si hablamos de galán, Adrien cuenta. Sebastián incluso jugó la carta del sacrificio por ti, dijo Shirley riendo. La voz de Vivian destilaba indiferencia. Sigue siendo el segundo mejor, añadió Shirley con varias palabras y lo consiguió de todos modos. ¿Solo buenas notas? Sin personalidad, sin contactos, sin padres, solo una abuela mayor. Es cierto, pero Adrien la quiere.
Adrien me quiere. ¿Quién? Yo. ¿Imposible? Aunque habíamos sido compañeros desde la secundaria, la frialdad de Adrien hacía que apenas intercambiáramos palabras. TSK. Adrien se gastó una fortuna en arreglar las cosas con la abuela de Evelyn. Lo que no sabía es que 7 hermanos trabajan para la familia de Vivian. Ningún dinero les importa. Dile al 7º hermano que aumente la presión, para provocar así a Adrien a tomar la iniciativa. Le prometí a Sebastián que le aseguraría ese puesto en la competencia. ¡Qué jugada tan astuta! Cuando Adrien ataca, hasta la inocencia se convierte en culpa. Agravar un incidente menor es pan comido. ¿Involucrar a la anciana abuela de Evelyn? ¿Cómo podría Evelyn seguir involucrada? Matar 2 pájaros de un tiro. Brillante. Claramente estos eventos habían ocurrido en mi vida pasada, pero Adrien se había retirado discretamente de la escuela y mi abuela no me había dicho ni una palabra. Me habían protegido, pero aún así perdí mi futuro por culpa de esa escoria de Sebastián. Mentí sobre asistir a un campamento de entrenamiento fuera de la ciudad, convenciendo a mi abuela de visitar a mi tía a miles de kilómetros de distancia para tener un poco de paz. Tras mucha insistencia, finalmente accedió. Esa mañana, había un sobre rosa sobre mi escritorio. Dentro había una carta de amor de Sebastián, llena de palabras dulces. Sin duda, su reciente trato frío había incitado a Vivian a presionarlo. Guardé la carta en su sobre, captando de reojo la silenciosa entrada de Adrien al aula. Me miró brevemente antes de dirigirse a su asiento y sacar libros de texto para repasarlos. La mayoría de las palabras de Vivian sonaban ciertas, excepto que decía que le gustaba a Adrien. No tenía pruebas. Otra vez trasnochada. ¿No tengo desayuno? Sebastián dejó su mochila y se acercó a mi escritorio, ansioso por ver mi reacción a su carta. Apreté la nota y levanté la voz. La abuela no está. Mi desayuno también está en el aire. ¿Qué? ¿Desde cuándo? No lo mencionó. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Probablemente no vuelva hasta después del examen. Supongo que ahora tendré que depender de ti para comer. Agité el sobre. Veamos algo de acción real. En mi vida pasada, el amor de Sebastián no había sido más que palabras vacías. Pero las mujeres eran adictas a las palabras dulces. Sus promesas mezcladas con mi imaginación, habían creado una ilusión de devoción. El profesor de física entró y dejó caer un fajo de papeles sobre el escritorio. Clase, como ya saben, Adrien representará a nuestra escuela en el concurso de física la semana que viene. Para evaluar su comprensión, hoy tendremos un examen sorpresa. La semana siguiente me volví hacia Sebastián. Intercambió una mirada con Vivian. Adrien, mientras tanto, mantenía la cabeza gacha, ajeno o fingiendo estarlo. Con la abuela ausente, el plan de Vivian Ness había fracasado. Frustrada, Ched seguramente urdió otro plan. Era hora de una contramedida. Metí la grabadora en el bolsillo y bajé por la azotea, evitando las colillas desperdigadas. Vivian quería que Adrien se fuera para asegurarle el puesto a Sebastián. Le escribí una nota anónima a Adrien con la mano izquierda, advirtiéndole que se mantuviera alerta. Aún así, temiendo que no lo viera a tiempo, lo seguí durante días. 3 días antes de la competición, los hombres de Vivian Ness finalmente dieron el salto. Para prepararse, el profesor de física le había estado dando a Adrien clases extra. A medida que se acercaba la fecha límite, Adrien se quedó hasta muy tarde. Esa noche se fue alrededor de las 10 de la noche. El campus estaba a oscuras cuando se detuvo junto a las escaleras. David, el guardia de seguridad de la escuela, emergió de entre las sombras y lo sorprendió sigilosamente. Desde esa altura, incluso una caída leve podría romper huesos. Adrien, al oír mi grito, se desvió hacia un lado, perdiendo el equilibrio. David se abalanzó y cayó por las escaleras, con las extremidades rotas en varios puntos. Adrien llamó al 120 y lo acompañó al hospital. Pero David, nada agradecido, acusó a Adrien de empujarlo. Incluso a las puertas de la muerte se aferró a las órdenes de Vivian Ness y al pago que le esperaba. El Departamento de Defensa desactivó las cámaras de seguridad con antelación. En la oscuridad, con sus cuerpos tan cerca, ¿quién habría podido ver con claridad?
Además, las investigaciones llevaban tiempo. La competencia era inminente y reemplazar a Adrien lo retrasaría todo. No esperaba que David fuera tan despiadado ni que se olvidara de grabar el vídeo antes. Sin forma de demostrar su inocencia, repetiría el destino de Adrien mi pasado. Subestimaba a Adrien. Desde que recibió mi nota, Ed ha estado observando preparándose. Este accidente había sido su trampa desde el principio. Ed filtró que trabajaría hasta tarde en la oficina del profesor, retrasando así su salida. Al llegar a las escaleras, Ed sintió a David acechando en las sombras. Ed se detuvo dándole a David el tiempo justo para acercarse mientras activaba en secreto las cámaras de seguridad que había desactivado. Acorralado, David dejó escapar un pánico absoluto sobre Vivian. La grabación de la policía donde Vivian contrataba matones para dañar a Adrien selló su destino. A la mañana siguiente llegaron los agentes para interrogar a Vivian, Sebastián y Shirley. Cuando Sebastián pasó a mi lado, fingí sorpresa y le tiré de la manga. ¿Qué pasa? A los 17 años, su rostro delataba su pánico. Pronto la verdad salió a la luz. David había actuado siguiendo las órdenes de Vivian para sabotear a Adrien, asegurando así un puesto para Sebastián en la competición provincial. Sebastián alegó ignorancia. Vivian replicó que el Departamento de Educación de la Universidad, Ed, había insinuado lo contrario. ¿Por qué se arriesgaría? Los rumores se extendieron por la escuela, pero como no había lesiones graves y todos los involucrados eran menores de edad, el trío solo recibió expedientes disciplinarios y terapia obligatoria. Por supuesto, la recomendación de Sebastián fue revocada oficialmente. Su ruptura con Vivian significaba que al menos, no podía repetir sus planes del pasado. No fácilmente. Pero esto era solo el principio. Mientras Sebastián asistía a sus sesiones de rehabilitación, caminé sola a casa, en la parada del autobús. Adrien esperaba. O mejor dicho, él me había estado esperando. Gracias por ayer. Y por esto. Desplegó un trozo de papel en la palma de su mano, el que había escrito con mi mano izquierda. ¿Qué es esto? No lo tomé. No sé a qué te refieres. La nota era anónima, escrita con mi mano dominante. Ayer había estado en el piso superior, oculto a su vista. Mis acciones nunca se habían centrado en él, solo en Sebastián y Vivian. Aunque en todo caso fue una forma de recompensar su protección en mi vida pasada. En cuanto a cualquier otra cosa, cuanto menos enredos, mejor. Sobre todo ahora que sabía que le gustaba. Tras una pausa, dijo, supongo que lo interpreté mal. Me encogí de hombros. No pasa nada. Como compañeros de clase seguiré animándolos en la competencia. Gracias. Adiós. Se montó en su scooter y se fue justo cuando llegó mi autobús. Con la competencia y el drama de las recomendaciones ya atrás, Sebastián y Vivian estaban ocupados con su terapia. La vida se volvió más tranquila. Me entregué al estudio a analizar mis debilidades y a elaborar un horario estricto. Siempre que me sentía confundido, frecuentaba las oficinas de los profesores y me sonreía. Bien. Conocer tus metas y cómo alcanzarlas. Sigue así y recuperarás tu antigua forma enseguida. Además de los profesores, me uní a grupos de estudio en línea. Un generoso administrador del grupo compartió recursos científicos que mejoraron mi comprensión. Llegó el siguiente examen mensual. Tranquilo y preparado, lo logré. Solo para que todos se quedaran boquiabiertos ante el resultado. No solo no había logrado recuperar mis puntuaciones anteriores, sino que había bajado 2 puntos con respecto a la última vez. La profesora Anna analizó mi repentina bajada de notas, frunciendo el ceño confundida. ¡Qué raro! Has estado trabajando muy duro últimamente. Después de clase, Shirley y Vivian se acurrucaron con sus lacayos, susurrando una mentira venenosa. Shirley, tú también te has esforzado mucho. Vivian se burló. Lástima que todo ese esfuerzo no haya servido para nada, solo para autoengaño. Vivian, a estas alturas, alguien como hurtos y hasta se merecía llevar tus zapatos. ¿A qué viene tanta arrogancia? Sebastián intervino, tapándome los oídos. Dot, escucha. Una risa fría me recorrió el pecho. ¿Esta era su idea de defensa? Cierto.
Vivian era su futuro sustento. ¿Por qué ofenderla? Justo cuando abría la boca para replicar, una voz interrumpió la charla junto a la ventana. ¡Qué barbaridad! A algunos los llevan a interrogatorio y terapia obligatoria. Eso sí que es motivo de orgullo. Adrián ni siquiera levantó la vista, su bolígrafo volaba sobre la hoja del examen. La clase bullía de susurros, pero Adrián nunca se había metido en los dramas de los demás hasta ahora. ¿Qué le pasa a Adrián? ¿No es Evelyn la novia de Sebastián? Me quité de encima a Sebastián y me enfrenté a los chismes. ¿Será posible? Hay gente que habla tan mal. Interrumpe los estudios de todos. El último año fue una olla a presión. Cualquier nimiedad podía estallar en escándalo. Me negué a dejar que Adrián sufriera por defenderme. Exactamente. Sebastián intervino, dirigiéndose a Shirley con fingida severidad. ¿Ustedes dos sacaron un buen resultado en el examen? ¿Están tan ocupados como para chismear? Luego, con un tono más suave, me dijo, ignóralos. Te darán clases particulares. Subirás tus notas enseguida. Sería una tontería confiar en sus clases particulares. En mi vida pasada, su idea de estudiar era abrir un libro de texto y despotricar sobre lugares divertidos para visitar en la naturaleza, asintiendo. Le seguí la corriente. Nos vemos en la biblioteca este fin de semana. Aunque todavía tiene servicio comunitario esta semana, ¿verdad? La cara de Sebastián se ensombreció. Te dará mis notas. Inútil. Sus notas habían bajado después del incidente en la azotea. Sus apuntes estaban desactualizados. Este examen mensual era mi mejor opción para mantener a Sebastián y Vivian desprevenidos. Me disfracé de estudiante promedio, no muy malo, solo de nivel medio. Con la llegada de los exámenes de prueba y los exámenes quincenales, finalmente dejé de actuar. Sin previo aviso, sin transición. Me colé entre los 3 primeros de mi curso. Los invitados inundaban la clase. Evelyn hizo trampa, ¿verdad? Imposible. Tenía más de 600 puntos. Ahora está entre las 3 mejores. ¿Casi 700 puntos? ¿Cómo? Vivian se enfureció con Sebastián. ¿No se suponía que debías vigilarla? ¿Sebastián? ¿Qué me prometiste? ¿Te has enamorado de ella? Incluso le dije a mi padre que nos reuniéramos esta semana después del examen. La rechazan con más facilidad. Mira lo que has hecho. Odio a Evelyn. No dejaré que me supere. No merece una buena vida. Quiero que se vaya. Que se pudra en la miseria. A ver qué tan arrogante sigue siendo. ¿Sebastián? ¿Me oyes? Dudó. Hacer que renuncie no es tan fácil. Pero te adora. Di la palabra. Y lo dejará todo por ti. Finge una enfermedad el día del examen, y apuesto a que abandonará el examen para salvarte. Eso es ridículo, protestó Sebastián. Si estoy enfermo, tampoco puedo hacer el examen. Entonces retómalo. Cubriremos todos los gastos. Sebastián, te quiero. Cuando nos casemos, todo lo que tengo será tuyo. Llegaron los exámenes de admisión a la universidad. Como nuestra escuela era el lugar de la prueba, Sebastián y yo acordamos ir juntos. Pero a la mañana siguiente llamó. Con voz débil. Evelyn. Estoy enfermo. No puedo moverme. Por favor, llévenme al hospital. Corrí a su casa. Descubrí que sus padres se habían ido. Solo Sebastián estaba tumbado en el sofá. Tenía la cara roja por la fiebre. ¿Acaso tenía cerebro? ¿Sacrificarlo todo por un plan que ni siquiera estaba escrito en piedra? Pero esta fue su decisión. Cáscaras de almendras llenaban el cubo de la basura. Esta enfermedad no era casualidad. Sebastián había desencadenado su alergia a las almendras. Llegaste justo a tiempo. Evelyn, me muero. Date prisa. Llévame al hospital. Marqué el 120 y le di agua. Bebe esto primero. Descansa mientras esperamos. No hay ambulancias. Solo tú. No me dejes.
Sebastián, ¿me estás pidiendo que me salte el examen para acompañarte? Mi voz rezumaba incredulidad. Seguramente te malinterpreté. ¿Me amas? No me harías perder mi futuro. ¿Verdad? Sebastián se atragantó con las palabras. Le puse la taza en las manos. Espera la ambulancia. Llego tarde. Me tengo que ir. Se abalanzó para detenerme. Lo esquivé deteniéndome en la puerta para fingir culpa. Sebastián, nuestras familias no pueden permitirse que ambos fracasemos. ¿Sabes? No te preocupes. Un sim en la universidad. Te cuidarán. Si ese futuro existió. Bueno, buena suerte. Por lástima, llamé a la madre de Sebastián. Estaba bien cuando nos fuimos. Ella se quedó sin aliento. Dijo que no necesitaba que lo llevaran al sitio de la prueba. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya llamé al 120. Dije rápidamente. Solo quería que lo supieras. Aunque insistió en que me fuera. Dijo que perdería mi examen esperando a los médicos. Que Sebastián arruinara su propia vida. Dejaría que me arrastrara con él. Al llegar a la parada del autobús, vi a Adrián esperando allí. Puede que hoy haya mucho tráfico. Por suerte, mi ruta pasa por aquí. ¿Casualidad? Como estudiante recomendado, ¿para qué molestarse en hacer el examen universitario? Sebastián lo retrasó. Perderían el autobús. Por suerte, parar un taxi tardaría muchísimo. Había bicicletas compartidas cerca. Aquí. Adrián me dio un casco. Negarse habría sido de mala educación. Cabalgó con paso firme, manteniendo una buena velocidad. En la puerta de la escuela. Me dejó ir. Me quitó el casco. Y con naturalidad, me alisó el pelo aplastado. Adelante. Que te vaya bien. Yo. Adrián. Normalmente tan distante. Este gesto repentino me dejó desconcertado. ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Vivian estaba con su familia en la entrada. Se le abrieron los ojos de par en par al verme. ¿Qué? ¿No puedo hacer el examen? Claro que sí. Su compañera de mediana edad sonrió y se agachó. Cuando lo miré a los ojos, Vivian se interpuso rápidamente entre nosotros. No quise decir eso. Papá. Voy a entrar ahora. Su reacción me pareció extraña. Los estudié, su padre. Un hombre que nunca había visto. Aparte de su aire de riqueza, nada destacable. De vuelta en la sala de reconocimiento. Con las palmas de las manos empapadas de sudor. Me tranquilicé. Tras días de pruebas me sentí seguro al salir del recinto. Me encontré de nuevo con el padre de Vivian. Él me saludó primero. ¿Yuri, compañero de clase de Vivian? Sí, señor. Un placer conocerte. En mi vida pasada. Después de que Vivian se casara con Sebastián y me robara a mi hijo. Su padre lo había reprendido severamente. Incluso dudaba tanto de su carácter que lo excluyó de los asuntos familiares esenciales. Cuando Vivian maltrató a mi hijo. Su padre había intervenido. Advirtiéndola. Regañando. Incluso se ofreció a ayudarme a recuperar la custodia después de que el niño enfermara. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo te llamas? Su mirada se detuvo extrañamente. Sonreí cortésmente. ¿Evelyn? Señor. Papá. Vivian se acercó corriendo. Protegiendo a su padre de mí. ¿De qué están hablando? Le dio una palmadita en la mano. Nada. Ya terminaste. Venga. Vamos a comer. Al verlos irse, fruncí el ceño y negué con la cabeza. Las acciones de Vivian parecían exagerar la antipatía. Pero si nuestros destinos estuvieran de alguna manera entrelazados. No. Eso solo pasaba en los dramas. Pensando en ello, Adrián se materializó a mi lado. Sostenía una flor de flamboyán en la mano. La flor me quemaba desde la punta de los dedos hasta las mejillas. Gracias.
Recogiendo esto para mi primo. Saludó a la multitud. Un chico con el uniforme de la preparatoria corrió hacia mí. Qué suerte tienes de no tener que sufrir como yo. Esta debe ser la señorita Cherry. ¿Cherry? Recuerdos de la secundaria. Una vez. Llegaba tarde a clase. Me castigaron por quedarme afuera con un niño gordito que bostezó y me llamó por mi nombre. ¿Así que debería llamarte señorita Cherry? Edith. Después de todo, las cigarras cantan mientras Evelyn canta, y las montañas se aquietan. ¿O debería decir, señorita Amanda? El niño regordete se había convertido en un joven alto y elegante. Le hice un gesto a su primo. Hola. Soy Evelyn. La mirada del chico se detuvo entre nosotros sugestivamente. Adrián le dio una palmada en el hombro. ¿Tenía hambre? Se despidió con la mano. Desaparecieron por la calle arbolada de Fénix. Mientras giraba la flor, me reí entre dientes. Solo después de los exámenes fui a ver cómo estaba Sebastián. Se había corrido la voz de su reacción alérgica. Mis compañeros de clase planearon una visita. Naturalmente. No me perdería su caída. 2 días en la UCI lo habían dejado débil. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos. Evelyn. Después de que sus compañeros se apilaran a la izquierda, dijo, vamos a terminar. ¿Qué? No fue mi intención. Cierto. Ed se enfrentó al karma. Pero Vivian siguió adelante. Lo siento. ¿Te hice daño al elegir el examen en lugar de ti? No. Mejor a que ambos suspendiéramos. Algo en él parecía haber cambiado. ¿Vulnerabilidad postraumática? ¿O una estratagema para manipularme aún más? Seguí el juego. No pierdas la esperanza. Tus notas son buenas. Repite el año y tendrás un segundo intento. O si no quieres estudiar, trabaja primero. Al graduarte, podemos construir algo juntos. Le expliqué sus opciones pasadas, excepto las actuales. Él eligió. Solo un último golpe. La mayoría de los compañeros vinieron. ¿Dónde está Vivian? Su pecho no visita. Alguien tan orgulloso como su voz que te abandonó porque sí. Él cortó y no éramos muy cercanos. ¿Recuerdas? Intentó sabotearme para conseguir ese puesto en la competencia. ¿Verdad? Es difícil que te guste alguien como ella. Aunque con su problema cardíaco. Que se divorcia de la familia Vivan. A menos que... Sebastián me observó largo rato antes de responder. Terminemos. Evelyn. Conocerás a mejores personas en la universidad. No te voy a frenar. Que así sea. Tómate tu tiempo para decidir. Respeto tu decisión. No me importaban sus motivos, ya fueran genuinos o manipuladores. Esta era la Evelyn que se aferró a él. Sebastián pareció comprender. ¿Para perseguir a Vivian o para vengarse? Necesitaba libertad. Acepté, imperturbable. Sebastián publicó ostentosamente en redes sociales deseándote un buen viaje. Pronto. Corrieron rumores maliciosos de que había conseguido la admisión en una universidad de primer nivel. Lo dejó sin miramientos. Una jugada típica. Los chismosos se burlaron. Deja a tu amante en cuanto subas a bordo. Sebastián corrió a defenderme. Afirmar que Ed Fallen era el resultado del repentino afecto que alguien me tenía solo se debía a los celos que sentía por mi rendimiento académico. Incluso compartió una captura de pantalla muy censurada de su supuesto nuevo romance. La abuela tenía razón. Sebastián era un egoísta absoluto. Dada su situación, perseguir a Vivian era mucho más ventajoso que aferrarse a mí. Peor. Él la presionaba, obligándola a tomar la mano. La idea de su inminente encuentro me divertía. Fiel a mi estilo, el drama se desató con rapidez. Un mes después de visitar a mi abuela en Ciudad J, regresé a nuestra capital. Los profesores de la oficina de admisiones te piden a gritos que regreses. El día que regresé, Adrián me esperaba en la puerta de la escuela. ¡Qué gusto encontrarte aquí!
Sonrió. Luego esperó siglos. ¿Para qué? Los reclutadores de Harvard me pidieron que te convenciera. ¿Qué? Yale o Harvard, tú decides. Se metió las manos en los bolsillos. Como un fénix que aún florece. No es que sus mundos estuvieran tan separados. Nunca se atrevió a soñar con Yale o Harvard. La diferencia entre mi desempeño del primer semestre y sus estándares era enorme. Sin embargo, ambas escuelas se habían puesto en contacto con Anna. Nuestra admisión dual se convirtió en J. Yo en la escuela secundaria celebré mi triunfo. La familia de Adrián organizó una celebración, aunque él se sentía muy distante en la escuela. La mayoría de los compañeros asistieron. Sebastián y Vivian se sentaron juntos, provocando curiosos susurros. Apuesto a que Sebastián dejó a Evelyn para aprovecharse de la riqueza de Vivian. Un chismoso murmuró, cierto. Pero al menos la familia de Vivian tiene contactos. Puede que Sebastián no haya hecho el examen. Pero él todavía nos lleva años de ventaja. Los observé con una aparente intimidad, pero con una sutil hostilidad. Sebastián incluso se estremeció cuando Vivian intentó tomarle la mano. ¡Qué extraño! Vivian. Con sus altísimos estándares, Woodland se conformó con abandonar la escuela. A menos que... Esta era la venganza de Sebastián. ¿Pero por qué dejarla tener el hijo de otro hombre? Ambos eran menores de edad, este camino no llevaba a ninguna parte. Entonces llegó el rumor explosivo de que Vivian estaba embarazada. Su problema cardíaco hacía que el embarazo fuera peligroso. ¿De quién? Los compañeros de clase negaron con la cabeza misteriosamente. Ni idea. Pero Sebastián se está haciendo responsable. La fiesta se hizo más ruidosa. Borracho. Me disculpé para ir al baño y encontré a Sebastián esperando afuera. Felicidades. Evelyn. Gracias. Vive con libertad esta vez. Vivian y yo. Arderemos juntos en el infierno por nuestro hijo. ¿De qué estás hablando? Se apoyó en la pared. Con los ojos hundidos. Quizás sea un castigo divino. Que te vea soñar. Lo vi todo. El punto de recomendación. Tu sacrificio. Nuestros años juntos. Hijo nuestro. Me viste regresar del incendio. Sabotean tu lugar. Te salvaré de todas formas. Luego expusiste los crímenes de Vivian. Solo sirvió para protegerme. En el momento en que hablaste de ella en el hospital, supe que su voz se había apagado. Has vuelto. Evelyn. La harás pagar por lo que le hizo a nuestra familia. Sus palabras me dejaron helado. Di un paso atrás. Lo siento. No te entiendo. Me tengo que ir. Me dio un correo electrónico. El mensaje me destrozó el mundo. Vivian perdió a la hija biológica de su padre. Solo la hija de su esposa de un matrimonio anterior. Su padre tuvo un primer amor. Una mujer que se suicidó tras matar a su recién nacido. Yo era esa niña. Mis padres me abandonaron al nacer. Mi abuela y mi tía me criaron. Me protegieron de la vergüenza de mi padre. En mi vida pasada. Morí sin saber la verdad. El padre de Vivian había volcado todo su amor en ella mientras yo seguía siendo un fantasma. Esto lo explicaba todo. Nunca reenvié el correo. Está en mi bandeja de entrada como leído. Nos mudamos a J City. Mi abuela y mi tía se establecieron cerca. Yo estaba interna en la universidad. Adrián y yo asistimos a la misma escuela, pero rara vez nos cruzábamos. En una reunión de esa primavera, un compañero de clase soltó una bomba. Vivian murió al dar a luz. ¿Y Sebastián? Lo tiraron a la basura. Se rumorea que ha estado alucinando y gritando sobre Vivian matando a su hijo. Un dedo se tocó la sien. Algunas cosas. Fuera de lugar. Muertas. El verano pasado, Sebastián juró venganza. Ed cumplió su promesa. ¿Necesitas aire?, preguntó Adrián. Sonreí. No, gracias.
Las exigencias académicas me mantuvieron ocupado. Y Sebastián y Vivian se desvanecieron en meras motas de polvo, incapaces de influir en mi vida en lo más mínimo. Adrián empezó a invitarme a salir esporádicamente. Ya fuera para debates académicos o visitas a galerías, conocía sus intenciones, pero ni lo rechacé ni lo animé. Dejé que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Fue durante una de esas noches. Adrián y yo volvíamos al campus después de ver una obra. Estábamos enfrascados en una conversación sobre la función. Que oímos una voz familiar que llamaba, Evelyn. Me giré y vi al padre de Vivian de pie bajo una farola. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sebastián le había dejado una carta que detallaba los eventos de mi vida pasada a través de un sueño. Junto a ella, el Departamento de Educación de Massachusetts, Ed, incluyó el informe de ADN y una nota personal. Tras leerlo, el padre de Vivian buscó primero a mi tía y a mi abuela. Solo después de conseguir el perdón de mi abuela, consiguió mi información de contacto y vino a la universidad a buscarme. Lo siento, dijo con voz ronca. No crié bien a Vivian. Y por eso te he hecho daño. Sonreí. El peso del pasado por fin se aliviaba. Todo quedó en el pasado. Ahora estoy bien. La Evelyn de hoy no estaba atada a su historia. Ni temía al futuro. Ella era dueña de su propio destino.